YTPK es presentado por Bebidas Nativas del Paraguay para su producto Gondwana. Más que agua, una joya. Con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS. Declaramos victoria a la incertidumbre. Con el apoyo de Full Office Librería, Electrodomésticos, Electrónica y más. Metiri Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Hoy presentamos Factor de Liquidez. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YTPK. En este capítulo vamos a desarrollar un tema muy importante, principalmente para un sector de nuestra economía que se ve severamente afectado por estos tiempos de pandemia de COVID-19. La ley de factoraje. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué decimos que puede ser una herramienta útil para este sector de la economía? Y vamos a desarrollar este tema con dos especialistas, la doctora Verónica Drelichman de Drelichman Abogados y Marcelo Duarte del mismo estudio jurídico. Y por supuesto me acompaña Sebastián Cacasu, coach ejecutivo, miembro del staff de YTPK. Doctora, empiezo con usted para que nos pueda decir de qué se trata esto. Si bien ya hablamos en algún momento en un capítulo anterior, ahora enfatizamos este tema que decía al inicio puede ser de suma utilidad para las pequeñas y medianas empresas. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Un gusto estar de nuevo aquí en YTPK con ustedes. Y creemos que esta vez con un tema que es de suma utilidad y muy actual también. Como vos dijiste, ya lo habíamos tocado como una primicia y ahora queremos ahondar más porque vemos también que la oportunidad lo amerita, ¿verdad? Y es hablar de esta ley 6.542 y la ley del factoraje, que tiene dos aristas principales. Por un lado sería la factura cambiaria, con lo cual esta ley le otorga una fuerza ejecutiva a la factura de crédito, que hasta ahora no lo tenía en nuestro Código Civil. Ya lo equipara a un título de crédito, con lo cual puede ser transmisible por el endoso, y ya vamos a ahondar seguramente más sobre esta figura. Y también esta ley 6.542 habla del contrato de factoraje y todos los requisitos que eso implica, ¿verdad? Para poder hacer también efectivo un crédito que tenga un prestador de servicios o aquella persona que posea un contrato a plazo con un cliente. Muy bien, doctora. Enseguida vamos a entrar en detalles con respecto a eso, por supuesto. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Roberto. Un placer siempre compartir con ustedes en esta oportunidad para hablar un poquito de una figura jurídica que recientemente se promulgó una ley, ¿verdad?, que establece el factoraje, ¿verdad? Ya una figura largamente acariciada también, o deseada más bien por todo el sector, ¿verdad? Y creo que, bueno, en un momento oportuno, porque la verdad que el sector más afectado de toda esta pandemia fue el sector PYME, y creo que está direccionado en un plan financiero más bien a ese sector, ¿verdad? Y creo que, como decía, es oportuno porque ofrece alternativas financieras muy útiles, ¿verdad? Excelente. Sebas, y vos que estás en contacto permanente con líderes de organizaciones, ya sean estas pequeñas o grandes, sabrás que todas están buscando mayores herramientas para mejorar su producción, sus ingresos, y por supuesto todos quieren tener liquidez en este tiempo. Sí, totalmente, y muchos, o una ley como muy esperada, ¿no? Que salga, pero obviamente siempre están como las dudas, las preguntas, y es una bendición que hoy podemos contar con los doctores que nos van a aclarar muchos temas de estos, pero justamente las preguntas son, o tienen mucho que ver con cuáles son los requisitos para poder acceder y cuáles son los beneficios de esta ley, ¿no? Si nos pudieran como dar un pantallazo de eso sería muy útil. Sí, cómo no. Yo creo que estaría bueno primero andar por los beneficios, así explicamos cuál es realmente el objetivo de la ley y aguardamos, lógicamente, su reglamentación, que como lo dice la ley misma, tiene que ser dentro de los 6 meses de promulgada esta ley. La ley fue promulgada ahora el 16 de junio,
Así que esperamos que para fin de año ya esté la reglamentación y podamos el año que viene iniciar ya con la utilización de los beneficios que otorgan esta ley. Bueno, como estuvimos hablando, en otra ocasión, los principales beneficios, sobre todo para el área de MIPYMES, pequeñas y medianas empresas, y por qué no, también aquellas grandes empresas podrían también beneficiarse con estos nuevos requisitos que establece la ley, ¿verdad? Lo principal, Sebastián, como preguntaste, sería una liquidez inmediata, ¿verdad? Con lo cual la persona no tendría por qué esperar el vencimiento de la factura o el vencimiento de su contrato para poder hacer efectivo una suma de dinero. También esta ley otorga el beneficio en el contrato de factoraje de trasladar la propiedad de este crédito, con lo cual el cedente, digamos, adquiere también la titularidad de la cobranza. Se puede hacer también de esa medida para poder trasladar inclusive también la gestión de cobro de una cartera o inclusive de un servicio que uno está prestando, ¿verdad? Bueno, lógicamente otro beneficio también es que esta persona no va a tener deudas innecesarias. Como va a tener una liquidez inmediata, tampoco este tipo de figura jurídica genera una deuda para la empresa que se va a beneficiar con eso. Y por supuesto, puede servir también como un apalancamiento para dar un pequeño paso o para salir de esa inestabilidad que en este momento muchas pequeñas y medianas empresas estarían sufriendo, ¿verdad? Doctora, ahí tengo una consultita. Cuando yo opero en virtud de lo que establece esta norma con mi factura crédito, a la persona a la que le emití la factura, ¿debo comunicarle que voy a operativizar esto, que voy a hacer la transacción? Sí, es así, Roberto. La ley establece la obligatoriedad de notificar al deudor, porque lógicamente la persona tiene que saber a quién tiene que ir a pagar, ¿verdad? También dentro de la ley misma se establece que la SED deberá reglamentar cómo será el formato y la formalidad de esta factura para que pueda entrar dentro de los beneficios del factoraje. Entendemos que cada vez más hay empresas o prestadores de servicios que usan la factura digital también, la factura electrónica, con lo cual se va a dinamizar mucho más el proceso y al la ley abrir la posibilidad de comunicar al deudor por cualquier medio, entendemos que también se validará con la reglamentación la comunicación a través de los medios electrónicos, que es necesario en este caso de la factura porque la ley establece que el deudor, primero, al emitir la factura, el deudor debe aceptar ese crédito. Al aceptar ese crédito, la ley establece que el deudor se queda con la copia de la factura y el acreedor conserva el original. Con lo cual, si yo deseo, acreedor, transferir o transmitir, digamos, esta factura, lo puedo hacer por un endoso. Marcelo, me decías antes de empezar la grabación que deberíamos mirarlo esto desde el punto de vista financiero. ¿Y a qué te referías, Marcelo? Sí, bueno, fundamentalmente porque hay empresas, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos, que quiebran por problemas de flujo de caja, ¿verdad? El facturaje es una herramienta muy útil en ese sentido porque ofrece liquidez inmediata, ¿verdad? La operación de facturaje permite que en esos fondos, ¿verdad? o esos importes a cobrar ingresen de manera más rápida al flujo de caja, ¿verdad? Y operar con esos fondos de manera inmediata también, ¿verdad? Por dar un ejemplo, si hay una venta de $10,000 y el pago se va a efectuar a los 60 días recién, ¿verdad? Con la operación de factoraje se puede, por ejemplo, adelantar, ¿verdad? Negociar esa factura y permitir que ese importe ingrese antes del plazo, ¿verdad? Después el cesionario o el factor va a tener el derecho a exigir al deudor, ¿verdad? Entonces, sin duda es una herramienta muy importante, como decía al principio, sobre todo para el sector pymes, ¿verdad? Que es la que más afectada se vio por toda esta situación. Y decía también que llegó en un momento oportuno
por la cuestión financiera y también por una cuestión jurídica, porque debemos recordar que nosotros anteriormente no teníamos una ley de factoraje y en el ambiente procesal se nos complicaba un poco a nosotros los abogados al tratar de definir la figura y lo que mayormente nos obligaba a hacer juicios ordinarios para buscar el recupero del crédito, ¿verdad? Entonces, con la ley de factoraje se reconoce a la factura cambiaria como un título ejecutivo. Lo que anteriormente era apoyado y más bien definido por una cuestión jurisprudencial, hoy ya está estrictamente definido en la ley, estableciendo a la factura cambiaria como un título ejecutivo. Yo creo que esos son los aspectos más importantes que yo puedo resaltar de esta nueva ley, ¿verdad? El financiero y también desde el punto de vista jurídico, específicamente en la parte procesal. Sebas. Sí, yo justamente una gran enseñanza que tuve cuando estudiaba en la universidad era la diferencia entre finanzas y economía, ¿no? Y podemos tener empresas que económicamente están muy bien, pero su flujo de caja y sus finanzas no están tan bien y requieren esta liquidez para poder pagarle a sus empleados, para seguir comprando materia prima, para poder llevar el día a día, ¿no? Y en estos momentos estamos viviendo donde pareciera que la liquidez no está en el mercado. Yo creo que esta herramienta aporta muchísimo para la liquidez de las empresas y más las pequeñas y medianas empresas que hoy son las más afectadas. Pero la liquidez tiene un costo, evidentemente, ¿no? Que tiene que ver con si salgo a pedir un préstamo para cubrir el bache que tengo a un banco, una cooperativa, una financiera, o si decido aplicar la ley de factoraje y cambiar el documento por dinero, por liquidez. Si bien no está reglamentada la ley, pero ¿hay un mínimo o un máximo de lo que se podría cobrar por esto, por el cambio de la factura por la liquidez? Esta ley regula, como explicamos, dos tipos de operaciones: el contrato de factoraje y la factura cambiaria. Con el contrato de factoraje debe reglamentarlo el Banco Central del Paraguay, que también se va a crear un sistema de operaciones que sería como una plataforma donde las personas que quieran hacer efectivo un crédito a través de un contrato, ¿verdad? Que lo tengan a través de un contrato, van a poder ofrecer en esta plataforma y van a ver otra gente que va a ver cómo se hace una licitación, digamos, va a estar eso a disposición pública y otra gente va a poder ofrecer adquirir ese crédito. Ahora, yendo al costo concretamente, como vos preguntaste, Sebastián, lógicamente está también planteado la posibilidad de cobrar una comisión por esa gestión si es que yo no te transfiero la titularidad de ese crédito, o también te puedo transferir de manera total o parcial. Está estipulado que se puede hacer también de esa manera. En cambio, con el tema de la factura, al yo transferir la factura que tengo por un endoso, el adquirente, digamos, de esa factura ya se hace responsable del cobro del crédito, ¿verdad? Todo lo que ello implica. De luego, al ser una figura jurídica atada a una comisión dentro de la operación, de luego que cabría ver un poco las conveniencias, ¿verdad? Y hablando de conveniencias, tenemos que dirigirnos directamente a los porcentajes, ¿verdad? Porque puede ser que una operación de venta tenga una expectativa de un 5%, ¿verdad? Y si la comisión fijada por el Banco Central, que aún no está reglamentada, como bien lo explicaba la doctora, fija una tasa superior al 5%, se fija una tasa, por ejemplo, del 7%, entonces podemos decir que no es conveniente hacer el factoraje en ese caso, ¿verdad? Porque por cada factura que estás haciendo operación de factoraje, estás perdiendo, ¿verdad? Porque tu margen de ganancia es menor, ¿verdad? Entonces, siempre hay que buscar conveniencias, ¿verdad? Pero sin duda el factoraje tiene un dinamismo propio, digamos, que hace de que los fondos sean provisionados de una manera más rápida, ¿verdad? Que la concesión de crédito tiene su trámite, su burocracia, también hay que presentar documentaciones y cosas así. Sin embargo, el factoraje es algo más dinámico, ¿verdad? Pero desde luego que corresponde también realizar el análisis desde el punto de vista de la conveniencia, ¿verdad? Sí, doctora, y te decía, ¿cómo hacemos
Quizá nos estamos adelantando un poquito, pero son preguntas que la gente también las quiere responder o quiere saber. Te decía, cuando endoso la factura, ¿los términos del acuerdo se da entre ambas partes o cómo se define? ¿Está establecido eso en la ley? Sí, entre ambas partes, Roberto, en ese caso de la transferencia de la factura. Por supuesto, la ley establece una serie de requisitos que tiene que tener la factura para poder ser una factura cambiaria, ya que, como dijimos, es un nuevo tipo de título de crédito que vamos a tener nosotros ahora habilitado. Y lógicamente también en la ley se establece que la SED va a reglamentar cuáles son los otros requerimientos que va a necesitar la factura para poder constituirse como factura cambiaria. Pero en ese caso, sí, el endoso ya es transferible la factura por endoso y el cobro de algún tipo de descuento o comisión es entre las partes. Perfecto. Solo para agregar un poco al punto. La ley contempla de que el endoso puede ser con o sin recurso, ¿verdad? Eso quiere decir de que el cesionario o factor, cuando es con recurso, puede reclamarle el crédito al deudor, ¿verdad? A quien fue emitida la factura, ¿verdad? Y si no consigue el cobro con el deudor, lo puede hacer también al cedente. Ese es el caso con recurso. Y sin recurso, el cesionario o el factor solamente va a poder reclamarle la deuda al deudor, ¿verdad? O sea, existen esas dos modalidades dentro de lo contemplado en la ley. Perfecto, Sebas, Verónica y Marcelo. Quiero hacer la primera pausa de YetiPK y si les parece, al volver me gustaría entender también cuál es el rol que cumplirán ustedes, los estudios jurídicos, para las empresas que quieran acogerse a esta norma, si es que qué tipo de asesoramiento ustedes brindarán, de hecho que ya lo vienen haciendo, pero cómo se articula el rol que ustedes desempeñan como soporte para las operaciones de las empresas y el elemento constitutivo hoy de esta ley que decíamos es de mucha importancia para la operatividad de las empresas. Pero de eso estaremos hablando enseguida al regresar de la pausa. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras. Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. El liderazgo se pone a prueba en tiempos de crisis y la firma Capital Humano preparó un programa de formación online para que los líderes empresariales enfrenten con éxito los nuevos desafíos en logro de metas y seguimiento, manejo del estrés y gestión de las emociones, comunicación asertiva, manejo de crisis y negociación y coaching ejecutivo para sostener e impulsar el liderazgo. Más información en capitalhumano.com.pi. Capital Humano, construimos vínculos. Seguimos en YetiPK, tenemos muchas dudas todavía para trasladárselas a los especialistas del estudio jurídico Drell-Lichman Abogados. Y antes de darle continuidad a la pregunta que yo hacía antes de la pausa, vale al juego de palabras, Sea, vos tenías una inquietud para trasladarle a los abogados. Sí, justamente quería saber cuál es la diferencia entre lo que conocemos normalmente como descuento de cheques, ¿no? Alguien que me da un cheque, por ejemplo, a 90 días y que yo ese cheque lo puedo vender a alguien que lo quiera, obviamente descontando el porcentaje de lo que va a cobrar, y yo me hago hoy del efectivo, ¿sí? Y esa persona se queda con el instrumento. ¿Cuál es la diferencia entre el descuento de cheques y el factoraje?
La operativa es bastante parecida, Sebastián, en ambos casos, ¿verdad? Porque digamos que lo que tienen en común es en la operación de factoraje y en la operación de descuento de cheque es que el factor, en el caso de las facturas, adelanta una suma de dinero sobre un título de valor a cobrar con posterioridad, ¿verdad? A cambio de una comisión. Y lo mismo ocurre con el cheque, ¿verdad? Que se percibe ya antes, ¿verdad? Sobre todo en el cheque con vencimiento a plazo, ¿verdad? Se recibe ya también el importe del cheque, ¿verdad? A cambio de una comisión, ¿verdad? O sea, en ese sentido son figuras similares. Solo que la factura o el factoraje o la factura cambiaria es toda una novedad para nosotros, ¿verdad? La cuestión del cheque estaba ya regulado hace bastante tiempo en nuestro país. Y la factura cambiaria regionalmente ya se viene aplicando en varios países, ya hace 5 o 7 años en otros, ¿verdad? Y bueno, es toda una novedad que permite dar otra alternativa, ¿verdad? Entre comillas también de operación de descuento, ¿verdad? Y ahí yo quería preguntarles también a ustedes que me imagino están en conocimiento pleno de legislaciones comparadas. ¿Qué resultados tiene esto en su aplicación en países de la región, en otros países donde sí ya se tiene el instrumento aplicado? Y vemos que es una herramienta fabulosa para las empresas, Roberto. Sobre todo, justamente hace poco estuve viendo una charla sobre el factoraje en México, también en Chile, y estaban diciendo que fue uno de los elementos más utilizados en este momento, en esta crisis financiera, económica, global, porque no solamente las empresas lo están usando como para su sustento, su mantenimiento en el mercado, sino también de repente les es más dinámico y más favorable que obtener un crédito, sacar el beneficio del factoraje para abrir una nueva unidad de negocios, de repente para algún tipo de expansión dentro de lo que se pueda en este momento. Entonces lo ven como una herramienta muy maleable, también muy accesible en estos momentos, y vemos que su uso en Paraguay puede ser realmente bastante beneficioso para las pequeñas y medianas empresas. Y allí, ya que metiste el contexto actual, Verónica, qué interesante esto, porque estamos viendo un mercado que tiene liquidez, digo, en el sistema financiero, pero que no está logrando conectarse con el que hoy está necesitando ese dinero. Hoy las pymes se quejan de que no están aplicando, comillas, para ser sujetos de crédito, y desde el sector financiero reconocen que el elemento riesgo, el sobreendeudamiento, tiene hoy por hoy un papel protagónico más allá de las garantías que también el Estado ha ofrecido. Así que vemos la utilidad que hubiese tenido, por ejemplo, esta herramienta, si es que hoy ya estaba reglamentada en nuestro mercado. Y allí trato de vuelta a instalarme en el presente, Verónica y Marcelo, para preguntarles cuántos casos tienen hoy, por ejemplo, ustedes, de gente que tiene dinero a cobrar y que lo necesita para seguir operativo y no está logrando cobrar ese dinero. Bueno, la verdad que es un tema muy interesante el que tocas, Roberto, porque tenemos una situación actual sobre el sector MIPYMES, ¿verdad? Que hay liquidez y hay fondos para la ayuda de este tipo de empresas, ¿verdad? Pero que al final no se pudieron ver materializadas por algunas cuestiones, ¿verdad? Entiéndase como la alta burocracia que imponen los bancos, porque al final es un crédito que al banco no le conviene tanto colocar con una tasa de interés rígida, ¿verdad? Con una garantía a lo mejor a su criterio disminuida, ¿verdad? Y eso hace de que al final estos fondos que con buena intención se puso a disposición del sector no lleguen al destino final, ¿verdad? Hoy tenemos
al mes de junio, la colocación de los fondos FOGAPI fueron entre el 20 y 30%, ¿verdad? O sea, es muy poco aún lo que se colocó, ¿verdad? Y al estar orientada esta ley de facturaje hacia el sector, yo creo que puede ayudar bastante, ¿verdad? Si bien esto se va a aplicar recién a partir del mes de diciembre, creo que llega como una alternativa, como una posibilidad para el sector. Y bueno, yo creo que en términos generales, respondiendo un poco a tu pregunta, hay muchos clientes que tienen crédito a cobrar por la situación actual, ¿verdad? Y eso obliga un poco a hacer trabajos de reclamaciones extrajudiciales, reclamaciones judiciales diversas también, ¿verdad? Y bueno, lastimosamente es así para los casos en que aquellos casos de personas jurídicas o físicas que se vieron imposibilitados de cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? Pero yendo un poco otra vez al campo de la figura del factoraje, es muy importante definir un poco el aspecto jurídico. La ley habla de que el contrato de factoraje debe realizarse por instrumento privado y establece ciertas condiciones, ¿verdad? Y también algunas características que deben cumplir obligatoriamente la factura cambiaria, por ejemplo, ¿verdad? Por eso es siempre tener la recomendación jurídica, sobre todo en el contrato de factoraje, para establecer los lineamientos que van a regir en la ejecución del contrato, ¿verdad? Aparte de eso, hay aspectos también legales que deben ser cuidados en toda la operación de factoraje, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista contractual. Y bueno, el estudio jurídico ofrece sus servicios justamente para cuando esto se implemente, ¿verdad? Inclusive ahora, si es que hay una consulta puntual sobre la figura o algunas dudas que se tengan en relación a eso, el estudio jurídico está abierto para disipar todo tipo de dudas. Y ahí está respondiendo al planteamiento que hacía antes de la pausa. ¿Cómo se conectan ustedes y qué acompañamiento le dan a sus clientes como para que este instrumento también se convierta en algo útil y que no me genere inconvenientes entre ninguna de las partes? Así es, Roberto. Siempre hablamos acá en este espacio y en otros también de que lo importante es asesorarse desde el inicio, ¿verdad? Y tener en cuenta la prevención más que la cura. Muchas veces cuando tenemos ya un documento conformado, un contrato cerrado, suscrito entre las partes, ya es muy difícil volver a cambiar o ajustar algún tipo de texto que sea necesario. Entonces la idea es desde el inicio de la operativa poder contar también con esta asistencia, que nada más, lógicamente nosotros nunca entramos a analizar los términos comerciales, ni las comisiones, ni la operativa, sino solamente que el documento esté de acorde con lo que establece la ley y con los requerimientos legales, sobre todo a la hora del incumplimiento, ¿verdad? Tanto sería aplicable para el contrato de factoraje como para la factura cambiaria. Sebas. Una consulta que me surge es, dentro de este marco, con esta nueva ley y con estas partes, y va a terminar siendo como un acuerdo privado entre partes, ¿quiénes avisoran ustedes que pueden llegar a ser la parte que va a financiar? ¿Van a surgir empresas privadas? ¿Van a surgir particulares que van a hacer este factoraje o van a adelantar el crédito con su propia liquidez? ¿Cómo lo ven ustedes en este marco o con las experiencias que han visto de afuera? Bueno, aquí yo creo que primero hay que ver cómo sale la reglamentación para ver quién es el que va a poder hacer este tipo de operaciones. Y bueno, y después de ese análisis habría que ver quién es el que va a querer y el que va a tener la capacidad para poder hacerla, ¿verdad? Porque como vos estás mencionando, es necesario tener un capital y poner ese capital a riesgo, porque realmente el que va a correr con el riesgo de la cobranza sería la persona adquirente de este crédito o de esta factura, ¿verdad? Entonces, una vez que esté la reglamentación, que realmente la necesitaríamos para ayer ya esto, porque es una ley que nos urge su aplicación, sería bueno a ver si las autoridades determinan quién es el que va a estar habilitado
y bajo qué requisitos a poder operar con la financiación del factoraje. Yo creo que hay posibilidades de incorporar nuevos servicios a algunas empresas que ya ofrecen servicios financieros, por ejemplo, ¿verdad? Que de repente podrían ocupar también esta figura jurídica. Y por supuesto que también la creación de nuevas empresas que se dediquen exclusivamente al factoraje, ¿verdad? Ya dependiendo de eso de ese objeto social, el capital a poner a disposición que será dispuesto a favor de la empresa, digo. Y bueno, pero yo creo que podrían ser ambas cuestiones, ¿verdad? Creación de nuevas empresas y incorporación de esta figura a empresas ya existentes en el mercado, ¿verdad? Interesante, porque puede surgir ahí una nueva línea de productos, por ejemplo, como bien decís, Marcelo, en el sector financiero mismo, ¿verdad? Interesado eventualmente en poder capitalizar a estas empresas, porque de alguna manera es algo que se va a cobrar en el corto plazo, si es que no hay algún inconveniente allí de por medio. Doctora, quisiera pedirte que nos des una reflexión final sobre este episodio de YTPK. Bueno, como siempre decimos, Roberto, a los empresarios, a aquellos líderes que estén atentos, que van surgiendo nuevas figuras, que si bien la situación y la crisis se ve que de repente va avanzando, y eso no podemos negar, también por otro lado existen herramientas y van a existir figuras nuevas que sin duda alguna son oportunidades para generar nuevos negocios o nuevas, ¿por qué no?, herramientas que puedan ayudarnos a sobrevivir por un lado o a buscar la manera de generar nuevos recursos, ¿verdad? Marcelo. Lo mismo, ¿verdad? Últimamente se volvió todo muy dinámico y casi por semana estamos teniendo nuevas legislaciones, decretos que van un poco cambiando un poco el panorama para bien, ¿verdad? Así que estoy de acuerdo en que hay que estar muy atentos todos, ¿verdad? Porque hay muchos cambios, seguramente vendrán otros también y es que hay que estar muy, muy expectante de todo lo que va sucediendo y tomar algunas cosas que nos benefician, ¿verdad? Para el sector empresarial, todas las facilidades que se están ofreciendo para, sobre todo, pensar en la subsistencia primero, ¿verdad? Y después en seguir creciendo, ¿verdad? Porque es un momento muy delicado, ¿verdad? Que primero hay que pensar en el sostenimiento y después ver en qué área se puede crecer, ¿verdad? Pero sin duda hay muchos aspectos que merecen ser analizados y esperando también que todo mejore, ¿verdad? Gracias, Marcelo. Gracias, Verónica. Siempre compartiendo mucho conocimiento con nosotros cada vez que les convocamos para participar de YTPK. Y la doctora Verónica mencionó una palabra que vamos a desarrollar luego de la pausa. Habló de riesgo. Vamos a hablar de eso con el gerente de consultoría de BDO, que nos va a hablar acerca del factor riesgo, cómo eso se gestiona, cómo ellos también están ofreciendo sus servicios de la consultoría para las empresas. Y Sebastián Cacaso, en el último bloque de este episodio, nos va a hablar de algo muy interesante, más aún en estos tiempos de incertidumbre. ¿Cuál es el nuevo rol que debe asumir un líder en una organización? Pero enseguida, al volver de la pausa, vamos a estar hablando de riesgos. La firma de auditoría y consultoría BDO desarrolló un plan de respuesta empresarial a la pandemia de COVID-19. El objetivo es la continuidad del negocio sobre la base de la comunicación interna y el sostenimiento de 3 pilares de ejecución: protección legal, protección económico-financiera y reorganización interna. Conozca más ingresando al sitio www.bdo.com.pi. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. Seguimos en YTPK y decíamos antes de la pausa que en este bloque
hablaríamos de riesgos. Mucho hemos hablado a lo largo de nuestros capítulos de procesos y está esto también siempre vigente en el cronograma de actividades o en el mapa de actividades de las empresas, el riesgo. Y Eduardo Amuy, que es gerente de consultoría de la firma BDO, nos va a explicar de qué se trata gestionar riesgos. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Sebas, gusto como siempre, un placer estar aquí en el programa. Realmente riesgo es toda una cultura, toda una materia, como se dice, ¿verdad? En otros países, como estábamos hablando hace rato, es una cultura que a nosotros todavía nos cuesta manejar. Siempre con el licenciado Toledo tocamos el tema de procesos, de organizaciones, de tipos de empresas, chicas, medianas, grandes, donde justamente el tema de trabajar por proceso, trabajar por resultados, siempre es toda una incógnita aplicarlo, ¿verdad? Entonces, procesos, riesgos van de la mano y lo que queremos justamente enfatizar acá ahora es justamente cómo poder administrarlo, cómo poder medirlo y cómo poder trabajarlo, ¿verdad? Porque la importancia de administrar los riesgos justamente no es conocerlos, sino también poder mitigarlos. Porque con esa mitigación, con esa disminución, lo que logramos es que los objetivos que una empresa tenga se puedan cumplir, ¿verdad? Porque si justamente un riesgo se presenta, ejemplo claro, la situación que estamos pasando, que es justamente el tema de la pandemia actual, donde estoy seguro, y bueno, hasta ahora, en todo este tiempo que pasó, ninguna empresa, ninguna institución estaba preparada para esto. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer durante el camino? Reinventarse en el tipo de negocios, reinventarse en las situaciones que lo llevan día a día, reinventarse en sus gestiones, ¿verdad? Justamente para seguir obteniendo ese producto, ese resultado que buscan en sí, ¿verdad? Entonces, Eduardo, sí. Perdón que te interrumpa, pero quizá el ejemplo de la pandemia es un ejemplo catastrófico, ¿verdad? Y nadie probablemente pudo anticiparse. Pero en un escenario más normal, ¿cuáles son los factores de riesgo que a veces no los llevamos en cuenta, Eduardo? Bueno, realmente hay muchísimos, desde lo más mínimo hasta algo catastrófico como lo mencionaste recién, ¿verdad? Pero mínimo de repente, qué sé yo, te quedaste sin internet, ¿verdad? ¿Cuánto te afecta esto? ¿Verdad? Mínimo, se va la luz en tu negocio, en tu casa, en donde estés. ¿Cuánto te afecta eso? ¿Verdad? Que pues de repente vos estás con una entrega de informe o haciendo una entrevista. Ahora, por ejemplo, se va la luz, se va el internet, ¿qué hacemos nosotros? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo medimos eso? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cuántos recursos implica el tema de volver a grabar, por ejemplo, en nuestro caso? ¿Verdad? Entonces, son de repente situaciones que difieren mucho de empresa a empresa, pero generalmente lo que pasa es que ya le es común, ya le es cotidiano, una sección donde de repente esa cotidianeidad ya se hace regla. Y es esa cultura lo que tenemos que vencer, justamente poder administrar estos riesgos, ¿verdad? Entonces, hablamos de algo catastrófico como el tema de la pandemia. Entonces, volver a algo más simple como, por ejemplo, estás trabajando, presentando un informe, preparando un escrito, preparando algo para tu jefe, ¿verdad? Y se va la luz, se va a tu internet y bueno, ¿cómo avanzas? Y tu jefe te pedía que hoy a las 5 de la tarde o mañana a 8 de la mañana ese informe esté bajo su mesa. O de repente vamos a algo más, por ejemplo, una pizzería, que tenga un horno eléctrico y se va la luz. ¿Cómo hacen sus pizzas? ¿Cómo hacen entregas? ¿Cómo queda la satisfacción del cliente cuando dice que yo llamo a pedir una pizza y no me pueden entregar en tiempo y forma? Son cosas que de repente, como dije hace rato, ¿verdad? Parece que tan común que lo vivimos día a día, pero realmente eso poder administrarlo sería excelente, ¿verdad? Ok, diciendo, ¿cómo lo administramos? ¿O cómo lo mitigamos? Se va la luz, 1 o 2 veces a la semana, sí o sí se va la luz, 2 o 3 horas. Eso me afecta 2 o 3 horas de producción. ¿Cuánto me cuesta eso? Que antes siempre eso nunca se mide. Entonces, midiendo eso, estableciendo un costo sobre eso, ese costo de riesgo que tenemos, esa mitigación, ¿cómo lo podemos afrontar? Realmente ese costo-beneficio podría ser comprar un generador, podría solucionar de esa forma, con eso mitigo ese riesgo y puedo
el costo o la inversión que sería ese generador lo puedo trasladar de repente a todo ese costo que de repente yo dejo de producir cuando ese riesgo se me presenta. Qué Entonces lindo van teniendo, ejemplo, tratar qué de lindo poner así ejemplo, ejemplos Eduardo. como para que vayamos entendiendo, ¿verdad? Y eso en cada uno en su ámbito, en su segmento de mercado de trabajo que de repente lo pueda afectar. Sebas, Y justamente para linkearlo con el tema que estábamos tratando con los doctores en los bloques anteriores, ¿no? También el riesgo de la salud Muchas gracias. financiera de las empresas, ¿no? Porque Exactamente. nadie mide el impacto que puede llegar a tener que ninguno de mis clientes me pague las facturas que tengo, ¿no? Y cuál es el riesgo que lleva eso, y una empresa puede llegar a quebrar incluso por falta de efectivo, ¿no? Porque no le puede pagar a su personal, no puede seguir comprando materia prima, pero esos riesgos rara vez se toman en cuenta, ¿sí? O el tema de cuánto es el costo del dinero que tengo parado, el riesgo de que me roben lo que tengo en la caja fuerte, el riesgo de no asegurar todos los temas que tienen que ver con accidentes laborales. Me imagino que ustedes trabajan mucho en ese análisis y dan sus sugerencias, ¿verdad? Así mismo. Realmente es así, porque justamente el tema de que estaban hablando del tema de la ley de factoraje, así como entiendo, eso es un riesgo, ¿verdad? Para cualquier empresa. Uno vender a 60, 90 días y generar una factura de crédito ya es un riesgo, porque justamente vos dejás de recibir esa liquidez, ese efectivo en tu caja, en tu banco, en tu cuenta de tu banco, como para poder ir generando más recursos, y eso justamente genera más productos que al fin y al cabo te beneficie en relación a facturación, en relación a ingresos, en relación a rentabilidad. Entonces, eso a ser un riesgo, lo que se establece es un riesgo controlable. Entonces, lo que hay que establecer y medir es realmente qué tan controlable es para tu empresa eso. Uno. Y dos, de repente, la venta de esa factura, vamos a decir, hablando así mal y pronto, ¿cuánto te beneficiaría en relación a acceder a un crédito de una entidad financiera para que justamente vos puedas seguir teniendo esa liquidez y puedas ir rotando justamente todo lo que sea, todos tus recursos, ¿verdad? Entonces ahí se pone en la balanza cuál te beneficia mejor, y bueno, evidentemente como un tomador, un gerente o un tomador de decisiones o un dueño de empresa, puedes decir, tomar una decisión lo más correcta posible, ¿verdad? Que se beneficie y beneficie a tu empresa, ¿verdad? vos sabés que a mí me lleva a una reflexión, y ahí me conecto también contigo, Sebastián, una reflexión hasta de carácter cognitivo-conductual del ser humano, porque aquí tenemos que empezar a tener conciencia de riesgo. Cuando vos dabas el ejemplo de los apagones, por ejemplo, hasta lo más normal que ocurre en nuestro país es que se corta la energía eléctrica, lastimosamente, pero la gente piensa en el generador como un costo, como algo que no quiero gastar, porque no visualizo, a pesar de que me es natural que se corte la energía, de que en algún momento esto va a impedir mi productividad. Entonces espero que ocurra el evento antes que gastar ese dinero en algo que todavía no me genera un inconveniente. Por eso planteaba el tema de la conciencia de riesgo, Eduardo. Sí, así mismo. Vamos a otro ejemplo. Todos los supermercados, todas las estaciones de servicio tienen generadores. Imagínate que en un supermercado se vaya 2 o 3 o 4 horas la luz, ¿verdad? Ejemplo claro, vayamos directamente. Uno deja de cobrar, porque las cajas no tienen, que es uno de los más importantes. Dos, estamos hablando del tema de productos que pierdan la calidad de frío que de repente algunos productos deban tener. Imagínate ahí que pierdan eso, ¿cuántos productos pueden perderse ahí? Que son capitales para un supermercado. O una estación de servicio. Una estación de servicio que deje de expedir combustible, que es una de las principales cosas que realiza. Imagínate cuánto es el costo que pierda ahí, o sea, cuánto es el ingreso que pierda ahí. Es muchísimo. Entonces, de repente, son justamente verlo como un costo o verlo como una inversión, justamente tratando de mitigar esos riesgos. Y uno administrando esos riesgos, identificando, evaluando correctamente, que sería ahí teníamos una calificación de un riesgo alto, grave, catastrófico, o un moderado, medio o controlable, porque también hay riesgos controlables, uno va a poder, o sea, uno puede tener o realizar una toma de decisiones de un dueño como para decir, ok, ¿realmente esto es un costo o es una inversión? ¿O realmente es un beneficio que puede ayudar a que mis
objetivos empresariales se puedan cumplir, ¿verdad? Sebas. Medianamente, una vez hace muchos años que estábamos en una empresa con unos japoneses que habían venido especialmente a hacer consultoría de lo que estamos viendo que es Kaizen. Y el dueño de la empresa le comentaba, ¿no? El japonés le decía, yo no capacito a mi gente porque cada vez que los capacito se van, ¿sí? Y el japonés le dijo, y es mejor capacitarlos y que se vayan y no tenerlos sin capacitar y que se queden, ¿no? Y a veces ese riesgo, ¿sí? No lo mide nadie, pero es un riesgo muy alto de no poder seguir progresando como empresa. Y a veces pues estamos acostumbrados a no tener conciencia de cuáles son los riesgos reales que tenemos en la organización, pero cuando se dan, como este caso de la pandemia, ¿no? Se dio y tenemos que salir a reinventarnos. En cambio, saber cuáles son los riesgos que tengo, poder mitigar lo que puedo, y trabajar para darme cuenta y cómo mitigar estos riesgos hace que mi negocio sea mucho más rentable y no simplemente que sean, bueno, tengo que gastar en un generador, ¿no? Sino que puedo seguir trabajando de una mejor manera frente a todas las potenciales cuestiones que puedan venir, ¿no? Y está la famosa ley de Murphy, ¿no? Si algo malo va a pasar y de la peor manera posible. Siempre conviene estar precavido en ese sentido. Sin dudas. Eduardo, quiero aprovechar estos últimos minutos y pedirte que nos compartas la información acerca de un curso que están organizando ustedes desde BDO, precisamente acerca de riesgo. ¿Cuándo va a ser eso o de qué se trata exactamente? Sí, desde BDO a nivel regional, en conjunto, a nivel regional, ¿verdad? Estamos organizando lo que sería el Risk Manager, ¿verdad? Que es un curso intensivo intensivo con formación sobre gestión de riesgos que tiene una certificación internacional, ¿verdad? Donde en el curso, que son 4 mañanas intensivas, como te dije hace rato, ¿verdad? Puede adquirir la experiencia necesaria para apoyar y liderar una organización y su equipo de identificar, comprender y gestionar con éxito un proceso de gestión de riesgos, ¿verdad? Bajo una normativa internacional que es la ISO 31000 que trata todo lo que sea riesgo, ¿verdad? Ahí justamente el curso de empresa a fines de julio es una semana entera, 4 mañanas. Bueno, y al final de la 4ª mañana, vamos a decir, hay un examen donde uno, pasando ese examen, valga la redundancia, puede acceder a una certificación internacional y puede tener toda la experiencia para que eso lo pueda aplicar dentro de su empresa, su organización, o de repente puede vender su servicio como un nuevo consultor de riesgo. Bueno. ¿Dónde uno se inscribe, Eduardo? ¿Cómo hago para anotarme? Pueden escribirnos a comercial@bdo.com.pi, bueno, y a través de ahí nuestros compañeros se estarían comunicando con la persona interesada, le estaríamos dando todos los detalles porque es justamente estas herramientas la situación de la pandemia que estamos viendo a nivel regional nos afecta a todos, entonces gracias a eso el curso se volvió 100% online, o sea, a través de las plataformas de comunicación y también de esa forma se rinde, entonces ahí también nos ahorramos un montón del tema de estar viajando a otro país, el tema de hospedaje, bueno, etcétera, etcétera. Entonces excelente. Nos escriben a ese correo interesados, ¿verdad? Y ahí ya les facilitamos toda la información, los mecanismos necesarios. Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias. Así conversábamos con Eduardo Amuy, él es gerente de consultoría de BDO. Y Sebas, quédate conmigo porque al volver de la pausa vamos a hablar del rol del líder en este tiempo de pandemia. ¿Cuál es el nuevo rol? Estén atentos, enseguida regresamos. Esto es Gondwana, un agua que esperó por millones de años para que la descubras.
Su calidad es el resultado de millones de años de filtrado entre piedras y areniscas. Llega directo a nuestros envases especialmente diseñados para mantener la pureza del agua, porque el agua más pura del mundo no se hace, se descubre. Gondwana, más que agua, una joya. De regreso en ITPK, nuestro último bloque, decíamos antes de la pausa que conversaríamos en este segmento con Sebastián Cacasu acerca del nuevo rol del líder ante esta coyuntura mundial en cada una de las organizaciones. Y pareciera ser como una frase muy trillada, Sebastián, decir vamos a hablar de liderazgo, pero hoy más que nunca se puede notar, y lo digo por experiencia propia, la necesidad de un buen liderazgo para poder salir de esta situación de incertidumbre, Sebastián. Sí, así es, y como decía bien Darwin, ¿no? La evolución se da por la supervivencia del más apto, no necesariamente del más fuerte. Lo que estamos viendo hoy en las organizaciones es organizaciones demasiado estructuradas o rígidas son las primeras que están cayendo. ¿Y cuál es la diferencia de organizaciones que sí están sobresaliendo? Tiene que ver mucho con los liderazgos que hay dentro de esta organización. Y a mí me gusta hacer esta metáfora de dónde estamos hoy parados, ¿no? Y en las empresas hoy somos como unos barcos grandes que están llenos de agujeros. Esta pandemia ha hecho muchísimos agujeros en el piso del barco. Y lo que estamos viviendo es una gran incertidumbre. ¿Dónde queda tierra firme? ¿Sí? Nadie lo sabe. Nadie sabe realmente cuándo vamos a llegar. Pero ¿cuál es la función y la misión de cada uno de los participantes de la organización? Primero, empezar a tapar los agujeros que tenemos. Y segundo, remar todos hacia el mismo lado. Porque no tenemos tiempo que perder, el agua está entrando y si queremos realmente llegar a destino todos juntos necesitamos remar fuerte y para el mismo lado. Pero ¿qué pasa? Algunas organizaciones han decidido alivianar el peso del barco, ¿sí? Han despedido a algunos integrantes de su organización para ver si esto hacía que entre menos agua. Y también el gran riesgo es que si nos hundimos todos. ¿Sí? Todos los que estamos adentro nos vamos a hundir indefectiblemente si no podemos trabajar el liderazgo para empezar a remar hacia el mismo lado. Sí, ¿y cómo trabajamos eso o cómo se debería trabajar eso, Sebastián? Mira, hoy se han roto varios mitos, ¿no? Por ejemplo, que el teletrabajo era algo que no se iba a poder implementar, ¿sí? Todos han implementado teletrabajo de una manera muy acelerada, incluso en las peores condiciones posibles. ¿Por qué? Porque si alguien quería hacer un teletrabajo soñado, evidentemente no era con los chicos que no fueran al colegio, ¿sí? Estando dentro de la misma casa y conviviendo todos juntos tanto tiempo, encerrados muchísimo tiempo. Pero hoy se ha demostrado, y hay una encuesta mundial que lanzó la empresa Big Bienestar, que trabajaron con 300 líderes de distintas organizaciones, y lo que han encontrado es que la gente ha ganado en autonomía. ¿Sí? Hoy siente que es más autónomo en el trabajo que hace, pero también ha perdido cercanía con sus líderes. Los líderes hoy están más lejos. ¿Por qué? Porque no se comparte en el trabajo, en la oficina, la charla informal, la charla acerca de cómo está tu familia, algún evento que nos haya pasado. La relación se vio muy disminuida en ese sentido. Y antes de la pandemia se hablaba de un liderazgo que tenía que ser firme con los resultados, ¿sí? pero hasta hablando con las personas, ¿no? Y hoy, en cambio, un liderazgo que tiene que dar resultados tiene que ser flexible con el resultado, porque evidentemente los resultados que planificamos el año pasado no se van a dar, así que tenemos que ser muy flexibles con esto, y muy cercanos con la gente. ¿Por qué? Porque hay algo que le está pasando a todo el mundo que tiene que ver con una cuestión emocional, de cómo puedo lidiar con mis emociones, la emoción de quizás estar encerrado con mi familia durante mucho tiempo, con los chicos haciendo lío, no cumpliendo con las tareas, no queriendo despertarse para conectarse al Zoom o a la herramienta que sea para asistir a las clases, tener que ayudar y acompañar a tus hijos para que puedan hacer las tareas, y realmente era un escenario donde nadie estaba preparado para eso. Por eso hoy el líder tiene que estar muy cerca de su gente
Primero, hacerle la pregunta más básica y elemental, que es ¿cómo estás?, ¿no? Y la respuesta más básica y elemental de todo el mundo es siempre bien, ¿no? Pero realmente ahondar un poco en eso, porque las personas hoy no están bien, y un equipo que realmente no esté bien emocionalmente no va a producir el resultado que tiene que lograr. Y algo que impacta mucho en los resultados del equipo tiene que ver con la confianza entre sus participantes. Si no confiamos en el jefe, no confío en mis compañeros, no confío en cada uno de los miembros del equipo, realmente no hay un resultado que se vaya a lograr. Y muchas veces hablamos, ¿sí?, con empresarios o con líderes que dicen, bueno, mi equipo es como una familia. Y en realidad un equipo hoy, más que una familia, tiene que ser un equipo de alto desempeño, ¿sí? Como un equipo de fútbol, donde están los roles claros, donde cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe cumplir su tarea, y además hay alguien que es el director técnico que va corrigiendo los pequeños errores que se puedan dar, pero también dando mucho soporte para que la persona se sienta acompañada en este proceso. Y un líder tiene que dar ese soporte, dar esa confianza, saber gestionar las emociones de su equipo, saber gestionar las emociones propias, porque evidentemente nadie puede dar lo que no tiene. Y hoy nos encontramos con mucha gente diciendo, bueno, ¿y cómo gestiono el miedo que tengo, la ansiedad que me genera, la presión por no lograr el resultado? Y evidentemente hay muchos líderes que no están preparados para esto, ¿no? Y yo creo que trabajar todo lo que tiene que ver con su propia inteligencia emocional, su propio primero reconocimiento de cuáles son las emociones que tiene, porque evidentemente a veces tenemos un diccionario muy limitado en cómo nos sentimos, ¿no? La gente te puede decir bien, mal y no sale de eso. Pero empezar a reconocer esto, generar espacios de conversación donde uno pueda hacer catarsis durante un momento de qué es lo que le está pasando, no solamente en el trabajo, sino también en la casa, y que eso se pueda convertir en una conversación constructiva, ¿no? De cómo empezamos a construir a partir de lo que tenemos ahí. Y allí justamente con eso que acabas de decir, porque me estaba imaginando un escenario de mayor cercanía y quizás establecer un vínculo más fraternal en cuanto a lo emocional, también para mí, Sebastián, acarrea ciertos riesgos que me gustaría que me puedas ayudar a encontrar la respuesta más convincente, porque ¿cómo establezco yo la línea divisoria entre acercarme emocionalmente para conocer cuáles son tus temores o cuál es tu situación, tu estado emocional, y que eso no se confunda con el hecho de que estoy cediendo espacio de poder o que te habilita a eludir la barrera también del respeto en determinadas circunstancias? Yo creo que ahí lo primero que hay que hacer es muy claro, ¿no? Muy claro en cuáles son nuestros roles y no confundir eso. Pues una cosa es la amistad, ¿sí? Y otra cosa es la relación que podamos tener laboral, ¿sí? Entre un líder y su gente. Y yo creo que ahí es donde se tiene que quedar muy claro por definición, pero también ponerlo sobre la mesa, que yo te estoy queriendo ayudar en tus problemas, ¿sí? Porque soy tu líder y necesito que estés bien, ¿sí? Y para que estés bien, ¿sí? Vamos a tener una conversación sobre cómo te sentís. Y en esta conversación, evidentemente, el líder no puede solucionar todos los problemas que le pasa a la persona, y ahí donde las personas se tienen que hacer responsables de solucionarlos, pero sí puede ser una oreja empática, ¿no? Puede tener esta escucha empática para entender qué es lo que le pasa, que haga cierta catarsis, hacerle coaching para que pueda encontrar las soluciones a su problema, pero una vez que esto se logra, ¿sí? Foco en el trabajo, ¿no? Foco en lo que tenemos que hacer y foco en el equipo, porque cuando alguna de las piezas de nuestro equipo está mal, todo el equipo termina viéndose afectado, y ahí es donde todo el equipo también tiene que ser como muy compasivo, ¿no? Entendiendo la compasión como esta empatía, pero en acción, ¿sí? Ser empático con lo que le pasa a fulano o a mengano, pero tampoco es excusa para que todos dejemos de trabajar y lo abracemos durante 8 horas, sino que saber ponernos en el lugar de él, dar lo que hoy se denomina como feed forward, ¿no? Antes hablábamos mucho de feedback, ¿sí? Feedback es una retroalimentación. Feed forward tiene que ver con ciertas sugerencias en el futuro. Así no ponemos tanto foco en lo que hiciste mal, sino cómo lo podés hacer mejor en un futuro cuando se repita esta situación. Muchísimas gracias, Sebastián. Así conversábamos con Sebastián Cacasu, coach ejecutivo y business partner de Capital Humano, acerca del nuevo rol de liderazgo en este tiempo de pandemia de COVID-19. Y a ustedes, muchas gracias por la atención y preferencia. Nos reencontraremos el próximo fin de semana en un nuevo episodio de YTPK. Será hasta entonces.
YetiPK fue presentado por Bebidas Nativas del Paraguay para su producto Gon Guana, más que agua, una joya. Con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS. Declaramos victoria a la incertidumbre. Con el apoyo de Full Office Librería, Electrodomésticos, Electrónica y más. Metiri Soluciones de Recursos Humanos y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Una producción de Brain Studio.